José que presente a los invitados que tenemos. Muchísimas gracias, Suero, por el privilegio. Hoy tenemos un invitado bastante especiales y sobre todo importante en el sentido de los temas que estaremos tratando aquí. Todos recordamos el trágico incidente ocurrido en San Cristóbal en agosto, con un incendio que le costó la vida a unas 43 personas, según los datos que manejamos. Un hecho bastante trágico. Lo cierto es que a raíz de esto, al sol de hoy, hay muchas víctimas de esta tragedia cuyos familiares todavía están enfrascados en algunos temas legales y que no han recibido respuestas de las autoridades. Pero para ampliar más sobre este tema, hoy tenemos con nosotros a Roberto Faxa y a Rafael Manuel, quienes son abogados de las familias de 17 de las víctimas mortales de las 43 que dejó este trágico incidente de la explosión ocurrida en San Cristóbal el pasado mes de agosto. Ellos la semana pasada interpusieron una demanda contra el Estado y contra el Ayuntamiento de San Cristóbal. Para conocer más a raíz sobre el tema y cuáles son los pasos legales que se han dado, cuáles son las respuestas que hasta el momento han podido recibir los familiares de estas 17 víctimas que ellos hoy están representando, pues lo hemos invitado a Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación, para que de esta tribuna podamos conversar sobre el tema y que también puedan ustedes que sintonizan su espacio Su Mundo con el Pueblo, conocer a profundidad sobre este caso. Roberto, Rafael, bienvenidos a Su Mundo con el Pueblo. Gracias, bienvenidos. Bueno, gracias por la invitación, licenciado Suero, licenciado Alcántara. Muchas gracias, muchas gracias. Para poner al público en contexto, todos sabemos que sucedió un siniestro en San Cristóbal bastante lamentable que estremeció al país completo y vistió de luto por muchas semanas y todavía se está de luto a San Cristóbal. Eso aconteció el 14 de agosto del año pasado, 2023, donde arrojó en una primera fase 38 muertos. Hay 3 personas sin identificar, no sé si se le ha hecho el ADN, y nos dicen los familiares, amigos y relacionados que hay unos 12 desaparecidos. Nosotros queremos entrar en contexto con el doctor Roberto Faxa para que nos airee un poco de qué fue lo que aconteció y sobre todo en lo sucesivo hasta el día de hoy, qué pasos se han ido dando. Primero, gracias. Nuevamente, corregir un par de acotaciones. Primero, nosotros somos representantes no de 17. 17 son los expedientes que hemos sometido hasta ahora. Okay. Nosotros tenemos en carpeta algunos 90 expedientes para someter. O sea que tenemos mucho más representados porque tú sabes que hay fallecidos, pero también hay daños materiales, hay daños de vehículos, de vivienda, hay daños psicológicos, hay quemaduras, hay que no están contabilizados en esa cantidad que ustedes establecen. Lo segundo es que nosotros iniciamos un proceso, una demanda en daño patrimonial contra el Estado Dominicano, y ahí te quiero hacer otra acotación. Nosotros cuando hacemos esa demanda, demandamos al ayuntamiento y a su incumbente, pero también demandamos al Ministerio de Obras Públicas y su incumbente y a la compañía Rilco, que eran las personas que estaban presentes o empleados de ellos que estaban presentes al momento de ocurrir el incidente. Una acotación solamente para el punto de vista legal, que la gente más o menos le dé hilaridad al tema. Se demandó al ayuntamiento en la persona moral del ayuntamiento o físicamente al titular. No, los dos. Los dos. La Constitución establece que tanto la institución como su incumbente deben ser responsables, incluyendo los bienes del incumbente. Entonces, eso es con una finalidad, la ley, que el incumbente sea responsable de las actuaciones o no actuaciones que cause un daño a la persona. Exactamente, el 1382 del Código Civil. Pero en este caso estamos hablando de la ley 103-17, el artículo 138 de la Constitución y el 148. ¿Cómo ha podido San Cristóbal levantarse y superar esta tragedia, doctor Nina, que ha golpeado de forma, si se quiere, para toda la vida, porque eso deja secuela en niños, adolescentes, en adultos? Podemos ver nosotros ahí en pantalla parte de los acontecimientos que sucedieron el día 14 de agosto del año 2023. ¿Cómo ha sido afectada el trajinar diario, si el término puede ser utilizado, de San Cristóbal? ¿Y de qué forma y manera
ha ido superando esa secuela, o todavía se mantiene la situación de penuria que aconteció y golpeó de manera tan directa a esa importante provincia, vamos a decirlo? Interesante la pregunta, Suero, porque yo soy un ejemplo vívido de ello. Mi oficina profesional y mi casa, yo tengo mi oficina al lado de mi casa, quedan apenas 3 esquinas y media del lugar donde acontecieron los hechos. Cuando aquello explotó, aunque las autoridades se han encargado de decir o quieren tirar una cortina de humo y buscar vamos a decir, Alcántara, quieren buscar un chivo expiatorio en la persona de la empresa Vidal Plus, que a nuestro entender no tiene absolutamente nada que ver con ese hecho, porque ni siquiera se encontraba laborando en el lugar de los hechos cuando aconteció la explosión. Mi hija de 6 años, por decirte uno de tantos ejemplos, mi hija de 6 años, hasta ese momento, bueno, ya tiene 7, pero hasta ese momento una niña que muy independiente, yo lo hago sola, papi, yo sola. Es un momento que ella no puede ir sola a ninguna dependencia de la casa. O sea, de ir a mi cuarto, a la sala, a esa niña le da miedo. Y eso es mi hija, que no le pasó nada. Imagínate, no sé si tú has visto la agroveterinaria La Esperanza, que quedaba exactamente enfrente. En esas imágenes que tú ves, la agroveterinaria La Esperanza es el negocio que se encuentra en la esquina. Bueno, el dueño de esa agroveterinaria, un muchacho joven, 30 y algo de años, su oficina está donde se ve precisamente ese hoyo. Y ese muchacho quedó totalmente ileso, físicamente hablando. Pero él posiblemente sea cliente nuestro, que estamos en conversaciones, y él tiene más de 8 meses en terapia psiquiátrica y psicológica, porque realmente el hecho lo afectó de una manera muy contundente. Imagínate que no será aquella persona que perdieron sus familiares y pudieron cerrar el ciclo, pero aún así sabiendo que murieron por una explosión de lo cual ellos no tuvieron nada que ver, y aquellas personas que resultaron heridas y mutiladas, que todavía sufren, además de la secuela física, el daño moral, el daño psicológico, que como tú lo decías, el 1382 del Código Civil se combina aquí con el principio 148 de la Constitución, de que el Estado será responsable por acción o por inacción de todos los daños que reciban sus ciudadanos. Entonces, tú me preguntarás, ¿y por qué el Estado Dominicano y este tipo de demandas prosperan? Sí, prosperan. Aquí hubo un contrato de concepción y nosotros en la demanda, en el primer pliego de demanda de los primeros 17 clientes de 90, lo explicamos de manera muy clara. Hubo un contrato de concepción del actual síndico y del actual cabildo con Obra Pública y el ministro Ascensión del IGNE. Luego el ministro Ascensión del IGNE, para la fabricación de un parqueo, y Obra Pública le hacen una concepción a la empresa Rilco Dominicana. Y estando en esa, a la empresa Rilco Dominicana, que sea de nuestro conocimiento, se le avanzan 49 millones de pesos sin dar el primer Picasso. Ya es un asunto que tal vez nosotros... ¿Eso se licitó o fue grado a grado? No, supuestamente una licitación. Fue una licitación. Pero usted me dice, doctor, supuestamente, y aquí, en aras de transparencia, en aras de rendimiento de cuentas... Hay una licitación. Hay una licitación, pero cuando tú buscas... Yo exhorto a todo el que te viene el programa que busque la empresa Rilco para que se dé cuenta. El consorcio. El consorcio Rilco es uno de los mayores contratistas del Estado Dominicano. O sea, no hay tanta coincidencia. Todo ello fue para la elaboración de un parqueo en San Cristóbal. Ellos tenían un conflicto con unos locales de una persona que es una propiedad del ayuntamiento. Ellos tenían un conflicto, se lo tenían alquilado a varios comerciantes, ya habían desalojado a la mayoría de esos comerciantes, dentro de ellos la empresa Vidal Plus, ya estaban todos desalojados. Y quien tenía el control de eso, el control, dominio, guarda, de eso cuando aconteció, ¿quiénes eran? 3 personas. Los empleados del ayuntamiento, los empleados de la empresa Rilco y los empleados de Obras Públicas.
sea lo que sea que haya detonado ahí, que tuviste la firma, que fue claro que ahí hubo una explosión, sea lo que sea que haya detonado ahí, ¿quién es responsable? Sí, naturalmente eso lo van a determinar las autoridades por las pruebas que ustedes le aporten. Pero en la medida en que se van desinteresando a los ocupantes, se supone que le entregan algún tipo de dinero para que ellos se vayan a algún lugar y se empieza el proceso de demolición de esos espacios para ir ganando tiempo y avanzando el trabajo. ¿En esa ocasión se dio o se dejó todo intacto? ¿Se desinteresó a la gente, se sacó de alguna manera, pero las edificaciones se dejaron intactas? Mira, tú estás poniendo el dedo en la llaga básicamente de la sindicatura de San Cristóbal, de la persona del síndico José Montá. Lo que se entiende es que no se pudieron poner de acuerdo con algunos de esos comerciantes que ya estaban desalojados, sí, para pagarle cierto tipo de indemnización. Y que se decidió, no sabemos quién, y vuelvo y le digo, para los fines de nuestra demanda patrimonial poco nos importa para los fines de nuestra demanda patrimonial, pero lo que se entiende es que bajo una orden de alguno de estos tres, por eso la ley manda que se condene de manera solidaria, porque no se va a saber. O sea, el que está buscando una verdad más allá de lo que las autoridades, que son las encargadas de hacer la investigación, y lo que están haciendo desviándola, no la van a encontrar. Ahora, la verdad que tenemos aquí es que la orden que se dio fue, mira, vamos a hacer una demolición controlada de esos locales comerciales. Y cuando se haga eso ya no va a haber algo criminal. Pero esa demolición controlada es después del siniestro o antes del siniestro. Esa demolición controlada fue la que se hizo precisamente con el explosivo que usted ve, porque eso explotó, eso no se lleven de que deflagración, que unos plásticos que habían en vida del plástico. Eso es imposible. Que ahí no habían construcciones de tan magnitud en términos de altura que se pudiese... se estila en ese tipo de cosas. Eso es con petibones y una bola que se van destruyendo. Es posible. Pero esta información importante y nueva, sí, que se está poniendo aquí sobre la mesa. Se estila que para ese tipo de destrucción se utilizan demoliciones controladas. ¿Qué se utiliza, Nina, para hacer esas demoliciones controladas? El doctor Fasa. ¿Qué tipo de explosivos? Lo primero es que todo esto son presunciones. Sí, presunción. Okay. Presunción es partir de un hecho conocido, un hecho desconocido. Hubo una explosión, sí, hubo dos explosiones que destruyeron bienes inmuebles de una construcción de un material reforzado. Época de Trujillo. De época de Trujillo, sí. Que la destruyeron, la volaron como si nada. Lo segundo es que ciertamente había un problema, un litigio entre esas personas, y la forma más rápida de resolver ese litigio era ese. Entonces, ahora bien, usted pregunta, ¿qué lo originó? Bueno, hay una abogada que presenta que se le entregó a la policía, a la fuerza pública, que recogió todo lo que había en la escena. Y ella enseña unos cartuchos que le entregó. Están videos y fotos. Nosotros los tenemos y los aportamos. Y esos videos y esas fotos demuestran esos tipos de cartuchos. Cuando nosotros le preguntamos a los técnicos especialistas, en este caso al general Soto Jiménez le preguntamos a los técnicos que trabajan en la Barrigol, ellos dijeron que eran cartuchos de iniciación, que son cartuchos de iniciación con los que se inician las detonaciones. ¿Por qué apareció en la zona? Evidentemente que se apareció en la zona fue porque lo utilizaron. Nos gustaría que nos hagan llegar esos videos también. Sí, yo solo puedo hacer. Forma parte de la demanda. Yo no me he inventado eso. Eso fue la misma persona que dijo que estaban recogiendo los cadáveres. Sí. ¿Usted recuerda ese video también? Sí. Esa es la misma persona porque yo vi a la señora y me pareció extraño, doctores Roberto Falsa y Roberto Nina, me pareció extraño que el Ministerio Público no le prestara atención a esa señora y pudiese ir a alguien a recoger su versión, porque ella denunció de forma responsable que en la madrugada, luego que la gente se retiró, en medio de los escombros, fueron personas y ambulancias a retirar cadáveres,
pero también retrocavadora a levantar escombros. Y nadie la desmintió. Bueno, te pongo un ejemplo rápidamente. Pero cuando uno como abogado chequea, uno tiene que chequear el hecho y también tiene que chequear el comportamiento del que delinque en otro caso después del hecho, para saber el tipo de responsabilidad. Bueno, en este caso, el acusado que acusaron hicieron una instancia motivando para que hagan la experticia con técnicos calificados, inclusive internacionales. ¿Y qué pasó? Que contrataron a la Asociación de Camioneros de San Cristóbal, más los camiones de obra pública, y barrieron con la escena completa. No se hizo ningún tipo de investigación. Yo siempre pongo un ejemplo. En Miami colapsó un edificio, se indemnizó, se hizo la investigación de qué pasó, y entiendo que al día de hoy todavía está acordonado. En San Cristóbal colapsó eso, lo explosionó, como usted quiera, mató más de 40 personas, hay osamentas que todavía no han sido identificadas, y a los 2 días barrieron con todo. Se estaba lavando absolutamente barrieron con todo. Entonces eso muestra un indicio de culpabilidad clara. ¿Ustedes sienten que ha habido un manejo de una especie de encubrimiento de lo que pasó de parte de las autoridades? O sea, ¿se lo pueden decir con responsabilidad? No, pero totalmente, no porque las acciones son las que hablan. No nosotros, en esto no hay presunción. En esto explosionó. Mató a todas las personas. Quemó. De los daños psicológicos, hay personas que, explota una goma y salen huyendo. Sí, claro. O sea, te estoy hablando, y toda el área, nosotros lo tenemos determinado, sufrieron daño psicológico y daños materiales. Entonces, a los 2 días, exactamente a los 2 días, comenzaron a barrer con todo. Había un desnivel de la calle de aproximadamente 3 pies y lo llevaron al suelo. Totalmente un hoyo prácticamente. Barrieron con todo para evitar, evidentemente, que se encuentre cuáles elementos fueron. Hubo un imputado que resultó ser el propietario de Vidal Plus. Ustedes dijeron, doctor Nina, de que esa empresa no estaba en operación en el área donde acontece la explosión o implosión o siniestro, como uno quisiese llamarle. Y entonces, ¿por qué involucran a este señor si su empresa está cerrada? Bien, muy buena pregunta, sí. Wanda. Aquí hay una situación, y esto es un plan que yo diría hasta cierto punto malévolo. Aquí había que buscar una cabeza de turco rápido. Había que buscar un chivo expiatorio. En Vidal Plus, 3 meses y medio antes de acontecer los hechos, había pasado un conato de incendio. Y en ese conato de incendio, que ni siquiera fue algo del otro mundo, fue un conato de incendio en base a que se incendiaron unos peróxidos. Como que tú te hagas de cuenta que, bueno, ahí empezó a salir humo porque empezó a coger fuego, un agua oxigenada. Los bomberos llegaron, se hicieron cargo del asunto, apagaron el fuego, pero ya eso era un almacén vacío. Eso estaba en el control del ayuntamiento. Nosotros tenemos en el expediente constancia de documentos que ya Vidal Plus se había mudado de ahí al parque zona industrial del vidrio. Eso queda aproximadamente a 3,5 kilómetros del lugar donde acontecieron los hechos. Entonces, venir a todo esto, y si fuera así de que Vidal Plus también tuviera cierta responsabilidad, ¿quién fue que hizo la inspección 3 meses y medio antes en el conato de incendio? El ayuntamiento. ¿De quién es dependencia? El cuerpo de bomberos. ¿De quién es dependencia el cuerpo de bomberos? ¿Había materia prima de Vidal Plus? No, hombre, no. Había pero plástico. Residuos de plástico. Es más, te lo voy a poner más fácil. Sí. Había un empleado que estaba recogiendo esos residuos de plástico. Uno. Recogiendo porque... ¿Para buscársela? Sí, no, porque lo meten en saco y eso se vende. Sí. ¿Usted sabe de qué murió ese empleado? De asfixia. Del humo. Si hubiese implosionado ahí, ¿cómo muere ese empleado? No encontramos nada. El arte funcionaba por sí solo. Doctores, bueno, José, disculpa. Vamos a retrotraernos un poco. Se dan 2 explosiones, porque yo pude observar un video, inclusive que, caramba, se dan 2 explosiones grandes. Lamenté sobremanera que en el momento de una de ellas,
La que sucede frente al banco de reserva, iba pasando un motorista, creo que atacó a una señora. Yo supongo que ese motorista falleció y probablemente falleció porque dentro del banco hubo una empleada que también falleció. Pero minutos después que se dé esa explosión, que la gente se alarma y empieza el corre-corre, en una calle lateral se da otra explosión. Sí, fueron una combinación en tiempo y espacio de dos explosiones. Las autoridades del ayuntamiento y los expertos que trabajan para el Estado en términos del levantamiento de evidencia, ¿qué han arrojado en sus informes? Una contradicción. Contradicciones. Entre algunos técnicos dicen del mismo expediente que fabricaron, que fue por un tanque posiblemente de gas, otros dicen que fue de la empresa, y entran en contradicciones. Es decir, que hasta ahora no tenemos... Pero hay un punto... hasta ahora no sabemos por qué camino es que se va a meter la procesión. No, hay un punto clave. Sí, vamos a ver. Del punto de vista de nosotros. Imagínense que la tesis de ellos fuera la válida, que fue que unos materiales que estaban ahí presentes fueron los que detonaron. Esos materiales ellos lo habían descubierto 3 meses antes. No tomaron la medida. Y esos materiales detonaron porque ellos actuando, los empleados del ayuntamiento, de obra pública y de la compañía Rilco, hicieron que detonaran. Activaron la chispa. De alguna manera. Ahí hay un problema peor. Porque independientemente de eso, como quiera, el daño que se le causó al ciudadano, ellos no están obligados a soportarlo y provino de una institución del Estado donde habían empleados y funcionarios del Estado. Entonces, es peor porque al no tomar la medida, entonces se podía hacer un homicidio involuntario. Sí. Roberto y Nina, aquí claramente, y la interpretación que tengo, yo puedo ver que hay una evidente acción, hasta diabólica, si se pudiese decir, de encubrir cuál fue el génesis, cuál fue el motivo de la explosión. Así es. Eso es lo que yo puedo interpretar. Ahora bien, hay víctimas. Claro. Mortales, con secuelas psicológicas. Muy lamentable el caso de la niña de Nina. Al sol de hoy, para desplazarse en la casa no lo puede hacer sola porque quedó con este trauma. Eso es fatal, lo que vive esa familia, y mi solidaridad. Ahora bien, sabemos que la semana pasada se interpuso una demanda contra el Estado contra el Ayuntamiento de San Cristóbal. ¿En qué consiste esa demanda? Gracias por permanecer en sintonía con este su espacio, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Hoy nos encontramos conversando con los abogados Roberto Fax y Rafael Nina, quienes representan familiares de algunas de las víctimas de la lamentable explosión ocurrida el pasado agosto del año pasado, tras una explosión en San Cristóbal que costó la vida de muchísimas personas. Antes de la pausa dejamos una pregunta en el aire. Sabemos, y decía que yo tengo la interpretación de que al parecer las autoridades o los responsables de esta explosión, de la génesis, de qué fue lo que ocasionó, pareciera ser que hay un manejo diabólico, fue el término que utilicé, que busca encubrir al culpable, el culpable de esta explosión. Lo cierto es que hay víctimas mortales, víctimas también con secuelas psicológicas. Y a propósito de que la semana pasada fue interpuesta una demanda al Estado Dominicano, al Ayuntamiento de San Cristóbal, nos gustaría conocer en qué consiste esa demanda que se ha Lo primero que quiero hacerte una acotación. Adelante. El 14 de febrero nosotros sometimos unas demandas, 17 demandas, 17. La primera 17. Posteriormente estamos trabajando en casi 90 expedientes que estamos por someter. Pero le voy a pasar la palabra al doctor Rafael Nina para que le explique en qué consiste el tipo de demanda. Adelante. Bien, entonces, a raíz de esa primera 17 demandas, ya también a la fecha actual estamos trabajando otras 20 demandas, sí, ¿verdad?, que esperamos depositar en los próximos días. Hay mucha gente que piensa que uno hace esto solamente, estos son unos abogados que están viendo un nicho y que están por ganarse un dinero. No, nosotros somos de San Cristóbal y nos duele mucho lo que está pasando en nuestra comunidad y nosotros no estamos cobrándole ni un solo centavo a las personas que nos buscan como clientes y que estamos representando. Ahora bien, un plan malévolo, yo no diría que tanto, yo diría que fue un accidente, quiero pensar que fue un accidente, algo que se le salió de las manos. Nina, usted no lo dice, pero lo digo yo siento que ha habido responsabilidad. Lo que es malévolo son las acciones posteriores a. Pero ha habido irresponsabilidad. Sí. Y vuelvo y le digo, yo lo que entiendo es que si las autoridades de verdad quisieran
casarse con la gloria en este caso. No deberían estar pensando que si son o no responsables, que si el Estado es o no es responsable, porque ya lo sabemos. El Estado lo que debería estar pensando es cuánto cuesta el daño que le hemos causado a la comunidad de San Cristóbal por nuestra negligencia. Que se ve, o sea, y aquí voy directamente mirando mi cámara, presidente Abinader y los funcionarios que tienen que ver con este caso. No nos vean como la contraparte, véannos como los representantes de un pueblo, de la mayoría de un pueblo, de unos afectados de un pueblo, que están clamando justicia y que están pidiendo de sus autoridades, tanto gubernamentales como judiciales, de que nuestra voz se oiga y de que de alguna manera esto ni siquiera llegue a un tribunal y que se pueda resolver sin que cause una revictimización. Hay una situación, Nina, y es que el presidente de la República le dijo a la nación que a este gobierno le sobran los chelitos, sin que querramos politizar el caso. Y muchos políticos, cuando le hacen demanda, creen que es de su peculio, que van a pagar cualquier indemnización. El Estado dominicano es inmensamente rico. Entonces, es una responsabilidad de los gobernantes de turno no quererse hacerse los suecos y ponerse en los zapatos de esa familia, de esos comerciantes, de esas personas que han sido afectadas por ese siniestro y resarcirlo. Es más, de entrada, la propuesta para que eso se zanje sin que haya revictimización, como tú dices, debe salir del propio Estado. Entonces, yo pregunto, Nina, el Ministerio Público, que es el juez de la querella, se supone que debe estar del lado de la víctima. ¿Qué rol ha jugado el Ministerio Público? Sencillo, mira, es que nosotros hemos lanzado una demanda de tipo patrimonial en contra del Estado. El Ministerio Público, como te decía, ellos andan buscando un chivo expiatorio que es Vidal Plaza. Y se han cerrado ahí como los caballos, cuando tú le pones 2 orejales, Vidal Plaza responsable, Vidal Plaza responsable. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público al fin y al cabo es parte del Estado Dominicano también. Claro. Entonces, ¿en qué consiste esta demanda? Esta es una demanda que tiene su génesis en lo que se llama la teoría del riesgo y que va más allá de la teoría de la responsabilidad civil simple. O sea, esto es tomando como base el artículo 148 de la Constitución, como te lo mencionaba. Vuelvo y te digo, aquí hay una situación. ¿Hay un daño? Sí. ¿Tenemos la víctima y tienen esa víctima calidad para demandar ese daño? Sí. Sí, claro. Entonces, fíjate aquí lo fino que es este derecho. ¿Quiénes eran las personas? ¿De quién era el local que estaba ahí? Del ayuntamiento. ¿Con quién contrató el ayuntamiento? Con otro ente público que era obra pública. ¿Con quién contrata obra pública? Con una empresa que sale de una licitación que automáticamente se hace solidaria a cualquier cosa que pase allí. Entonces ya queda configurado ya el cuadro perfecto de una demanda solidaria y conjunta contra esos entes. Ahora tú me dirás, tenemos nosotros, el doctor Faza, Rafael Nina, que probar qué fue lo que pasó allí. No. Nosotros lo que tenemos que probar es que la guarda, el control, cuidado, manipulación de lo que aconteció allí, en el momento que aconteció, estaba bajo esa autoridad y eso está sobradamente probado. Y no solamente eso, sino que se causó un daño y que el ciudadano no estaba en la obligación de soportarlo. Cuando yo hablo de eso, yo quiero ser específico. Por ejemplo, si Impuesto Interno le cobra a usted los impuestos, le causa un daño en el patrimonio suyo, porque tiene que decir, ahora usted está obligado a soportarlo. Sí. En este caso, ese daño que se le causó a los ciudadanos, no están obligados a soportarlo. Y ahí viene y hay que decir, bueno, a los amables telespectadores, estamos conversando nosotros en el programa Su Mundo con el Pueblo con los doctores Roberto Faza y Roberto Nina. Rafael Nina. Yo lo puse mal aquí. Rafael Nina. Por si alguien de San Cristóbal se anima, pues puede llamarnos al teléfono 809-547-1158 y hacerle cualquier pregunta o acotación sobre el tema. Me surge entonces una pregunta. ¿No reúne el Estado
como la suficiente presión que un tribunal, en este caso civil, ¿no? No, el Tribunal Superior Administrativo, el que se vamos encuentra. para el Tribunal Superior. Ya estamos. Ya están. Sí. Entonces se cae de la mata porque, como se está pidiendo indemnización, ¿por qué monto es la demanda? Es una pregunta que cuando... lo voy a respetar como abogado, Sí, pero no se dice. Es una pregunta que cuando nos lo hacen los periodistas le decimos, mire, el papel aguanta todo. Poco importa lo que yo haya escrito en la demanda, lo que haya escrito el doctor Faz en la demanda, pero nosotros tratamos de ser lo más ajustado posible. Se tomaron parámetros internacionales de lo que suele pagar el Estado en este tipo de casos que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos 35, 40 años en un Estado moderno, civil, democrático y de derecho, como se le quiere llamar ahora en términos constitucionalistas, ¿verdad? Entonces, estos parámetros rondan entre los $200,000, $500,000 cuando hay una persona fallecida, entre los $100,000 cuando hay acuerdo. Cuando hay acuerdo. ¿Es individual? Individual. Y cuando hay un acuerdo. Y si no hay un acuerdo, entonces se puede llegar hasta $1 millón de dólares, $1 millón de euros por muerto, fallecido. Por fallecido. Por herido, ya se toman en cuenta otros parámetros. Por daños materiales, se toman en cuenta otros parámetros. Respondiendo a tu pregunta, la primera demanda, que contó con 17 personas, de los cuales habían más de 8 fallecidos y donde habían daños materiales y personas heridas, el monto inicial fue de 650 millones de pesos. Muy bien. Nosotros tenemos que tener fe en que los tribunales de la República podrán soportar, y los tribunales, naturalmente, los jueces que dirigen esos tribunales, que los tutelan, puedan ser lo suficientemente aguerridos y bravíos como para soportar la presión de entes estatales que entienden que si pierden esa demanda es a pagar con el patrimonio de ellos, ¿no? Es a pagar con el patrimonio del Estado. Y debe necesariamente de sentarse el precedente para que el ciudadano sepa, como bien establece la Constitución, que vivimos en un Estado social, democrático y de derecho, y que el Estado debe pagar ese tipo de pérdida que en un momento se cuantifica en términos metálicos. Claro. Pero hay gente que aunque le den lo metálico, no va a superar lo psicológico. Porque la secuela de ese siniestro del 14 de agosto del 2023 no se quedó en el perímetro donde aconteció, sino que se expandió, diría yo que un par de kilómetros a la redonda, porque también esa explosión y probablemente las esquirlas de metales, de vidrio, llegaron a los patios, a las azoteas, a la galería de la casa, y la gente también sufrió algún tipo de trauma por ese tipo de explosión mal manejada, mal controlada, y nosotros esperamos que los jueces entiendan que en esta ocasión y en otras que quizás les sometan deben tutelarse los derechos de los ciudadanos. Hay dos acotaciones que te voy a decir, para que tú veas si esto ha trascendido, Obando. La primera de ellas es que esto es un hecho de trascendencia internacional. Y nosotros estamos siguiendo justicia. Si los tribunales dominicanos no nos la dan, la vamos a buscar donde sea esa justicia. Como San Cristobalense, que yo viví el Polvorín, era un abogado Nobel en esa época, y yo decía, en Belén esto se va a quedar así, porque todavía no había una cultura de derecho administrativo desarrollada. La reforma constitucional. Y nada. Pasó esto, nos tocó, yo dije, no, esto me tocó una fibra sensible, vamos a tirar vamos a tirar para adelante y vamos a llegar donde haya que llegar. Ahora bien, esto tiene una trascendencia tan internacional, cuando tú buscas en Google y le pones Zona 0 San Cristóbal, el mapa te dice directamente dónde va. Y te marca el lugar. Y lo segundo, y esto va para el Estado y para los jueces, yo les recomiendo, y donde quiera que hablo de este tema lo digo, aunque pareciera fútil, yo les recomiendo que vean una película que se llama Worth, porque fue una película basada en hechos de la vida real, que trata, la traducción en español que le dieron fue El precio de la vida.
Y se trató de cuando los terroristas tallaron la Torre Gemela con aviones. Dile dónde está para que la gente lo busque. Netflix. Está en Netflix. Worth. En la plataforma de Netflix. En plataforma, en streaming de Netflix. Okay. El precio de la vida. Vamos a chequear. Entonces, ustedes ven ahí, sin hacer un spoiler de la película, pero básicamente los abogados del Estado no se estaban cuestionando si el Estado era o no culpable de lo que le pasó a esas 3,000 y pico de personas que murieron y otras tantas que resultaron con daños materiales, físicos, secuelas psiquiátricas, psicológicas, etcétera, etcétera. No se estaban preguntando cuánto, si ellos eran responsables. Lo que se preguntaban era cuánto valen los daños que se causaron allí. Y el acuerdo, el settlement, como ellos le llaman en inglés, que se dio entre esos ciudadanos y su Estado, un Estado prestacional, responsable, es digno de admirar. Y las autoridades dominicanas, tanto judiciales como gubernamentales, ya sea para fines de un acuerdo, para fines de una condena en un tribunal, quisiéramos que tomen eso en cuenta. Yo quiero hacer una acotación. Realmente hay jurisprudencia. En este país hay jurisprudencia con respecto a ese tipo de daño. Eso es importante. No con la magnitud, trazan ruta. no con la magnitud de este caso. Daño patrimonial contra el Estado Dominicano. Bueno, porque hubo un siniestro ahí en Poliplas. No, eso porque eso es una institución privada. Eso no, sí. El Estado no tenía participación. Hay jurisprudencia en caso con el Estado. En caso con el Estado. Por ejemplo, hay una sentencia, una de las últimas, donde un niño, un recién nacido, le cayó una lámpara en el hospital, creo que de Los Minas, y le cercenaron los deditos. Él estaba él estaba en la cosa natal, y le cercenaron los deditos. Wow. Y hubo una sentencia donde se condenó al hospital, con ello el Estado Dominicano, a salud pública y tuvieron que pagar. Y en materia civil se ve mucho, por ejemplo, en caso de accidente de tránsito, cuando tú condenas a una entidad estatal por un tribunal ordinario porque actuó como una persona jurídica normal, no administrativa, entiéndase, por ejemplo, una guagua de la policía, una guagua del Intran, de lo que sea, y tiene un accidente y fallece una persona a raíz de ese accidente, cuando tú llevas el caso ya hasta las últimas consecuencias, que el Estado no quiere pagarte, entonces ya el caso toma otro rumbo. Y tú para cobrarlo, lo que haces es que te vas directamente a un tribunal superior administrativo para que el juez, a través de un amparo, te incluya en el presupuesto de la nación. Es decir, Rafael Nina, que ese mito, primero, te lo pregunto en tu condición de abogado, nosotros tenemos algún conocimiento que es elemental, de que el Estado no es demandable, porque se dice por ahí, el Estado no es demandable, y usted va a coger una lucha libre, no. Es inembargable. El juego es inembargable en algún caso, dependiendo, pero sí demandable. El juego de pelota con la Constitución del 2010, 26 de enero de 2010 cambió. Esa reforma. Pero me interesa saber algo. Ustedes dos hablan de que hay 12 desaparecidos, y que hay 3 personas cuyos cadáveres deben estar en alguna morgue. Están en patología. En patología. En una cifra. Que los familiares no han podido identificarlo. ¿Se le han hecho las pruebas de ADN? Se le han hecho pruebas de ADN contra las personas que han demostrado que sus familiares están desaparecidos. ¿Pudiesen ser extranjeros indocumentados? Nosotros tenemos una presunción. Nosotros creemos que son de las personas que estaban en el sitio, de los que estaban trabajando ahí, que evidentemente no quieren que se identifiquen con la finalidad de no involucrarlos más a la participación de ellos directa. Una pregunta. No sé si me entendió. Sí, claro, totalmente. Claro que sí. ¿En qué fase está el caso? ¿Ya se han hecho audiencias? Buena pregunta. Sí. En materia administrativa, se estila de que en principio se conoce de manera sumaria, no hay audiencia. Ahora bien, dependiendo de los casos, muchas veces los jueces se motivan y dan una audiencia. Normalmente hay audiencias así cuando se conocen de medidas precautorias en materia administrativa, pero cuando son de recursos administrativos linearios, aunque sean demandas, ellos le llaman recursos administrativos, eso es un atavismo de la ley, si pudiéramos decirlo, son demandas y punto, pero nada, hay que ponerle recursos contencioso administrativo, contentivo de demanda, pero bueno, amén. A medida que llevan ahora mismo estamos en la etapa de que se le dan 30 días después que se notifican, ya notificamos a las autoridades, ellos están dentro de sus 30 días para responder
El escrito de demanda. El escrito de la primera demanda. Ojo, este es un proceso que puede tomarse un buen tiempo. Nosotros no le vamos a decir a los jueces ni se apresuren, ni le vamos a decir al Estado vengan a negociar obligados, no. Yo entiendo, le decía a mi colega, que los procesos hay que dejarlos que respiren. Que fluyan. Claro, todavía nosotros tenemos muchísima demanda que lanzar. A esa altura está el proceso. Pero ustedes deben, entiendo yo, Roberto Faza, doctor, de que ustedes deben auxiliarse de una buena cantidad de expertos y técnicos en alguna materia, porque ahorita me daba más o menos una cifra entre 200, 500, hasta $1 millón por muerto. Pero en el caso de Sangre Toba hubo también pérdidas materiales cuantiosas, mercancías, destrucciones de edificación, y eso necesariamente para tasarlo al momento del siniestro, pues hay que buscar un experto y eso lleva costo. Claro. Naturalmente, aunque ustedes han dicho acá que lo están haciendo de manera honorífica, pero los costos, por ejemplo, de poder buscar los servicios de un experto en materia inmobiliaria que puede decir, bueno, el metro aquí vale tanto, tantos metros por tanto, ese edificio en su momento, que también pueden hacerla referencialmente a través de fotos, cuesta tanto. Se supone que los familiares deben de aportar algo. Eso está saliendo lo que estamos haciendo, costillas lo que estamos haciendo es, porque yo quiero que aclararla. Dos héroes. No. Tampoco no queremos que nos pinten así. Queremos que quede claro en algo. Nosotros tenemos un cuota litis. Okay, pero claro. de lo que falle. ¿De acuerdo? Ahora, todos los gastos, todos. Ok, de procedimiento. Nosotros, ahí eso es lo que se refería a la Farnina. Okay. Que son muchos, muchísimos. Todos los gastos nosotros estamos cubriendo. Todos los gastos. De todas esas investigaciones. Y esas cotizaciones, esos levantamientos. Los asesores que tenemos. Tenemos asesores internacionales inclusive. Ustedes hasta ahora tienen 90 demandas. 90 clientes. Hemos sometido 17, vamos a someter 20 la próxima semana. Los ánimos, Rafael y Roberto, los ánimos de los afectados que se están representando respecto a las demandas que han interpuesto, hay una esperanza en la gente. Totalmente. Hay esperanza. Totalmente, y ustedes están ayudando a que esos ánimos se mantengan. Claro. Porque cuando ven estos tipos de programas y ven cómo nosotros estamos expresando y saben lo que nosotros estamos haciendo, entonces eso lo fortalece. Evidentemente que sí. O sea, los ánimos están positivos porque necesita una respuesta, porque entienden que San Cristóbal no es la serie 2 como el número 2 que está hincado, no pueden quedarse hincados, postrados, sino que tienen que levantar su voz para que sean resarcidos esos daños. Que el resarcimiento no es suficiente, sino que también salga la verdad de lo que sucedió en ese hecho. No, y el pueblo de San Cristóbal clama por eso. Y nosotros estamos accionando justicia. Y si vamos a conocer una audiencia, porque no hay ningún tipo de acuerdo, la PUS de ese proceso va a salir. Y tendrá que salir, porque van a salir cosas que tal vez no sean favorables para muchas personas, pero realmente van a salir. Y el Estado, de ser condenado, podría ser también después una demanda retributiva al que lo que causó. Claro. Sí, ¿de acuerdo? Una demanda recompensacional. Claro, a quien lo causó. Hacerlo. Porque si fue la empresa, naturalmente. Independientemente que pague la empresa, podría ser para que le retribuya. Estamos hablando, en el caso específico, sin conocimiento de causa, porque si la empresa, todo esto es subjetivo, nada de acusación. Si la empresa tenía 3, 4 cajas, 5, 6, suponiendo de dinamita, y eso fue lo que provocó el daño, el Estado podría decirle a los muchachos, vengan acá, jóvenes, vamos a llegar a una transacción para zanjar esto. Aquí está esta cantidad de dinero. Entonces el Estado con sus abogados, que tiene un consultor jurídico muy bueno, Antoliano Peralta. Amigo mío. Te mando saludos, me lo encontré otro día en el parador de San Pedro. Oye, es una delicia. Pero no es mentira, te mando saludos. No, pero una delicia Peralta conversando con él. Pero no hay arreglista que le gane. No. Pero la cuestión es la siguiente. Entonces el Estado puede hacer una demanda reconvencional en contra de la empresa. Porque la empresa puede decir, bueno, yo no pago ahora, pago después. Con el propósito que el Estado recupere lo que pueda darle a ustedes.
Pero sí hay que hacer conciencia por parte de los que administran la cosa pública. Esto es un hecho fortuito que probablemente nadie lo quería. No es fortuito. No es fortuito. Digo, nadie lo quería provocar. Quizá nadie lo quería. No querían porque si provocar hay la magnitud. Porque bueno. No quería probar la magnitud. Porque entonces, si no es fortuito, es negligente. Hay una constitución diferente de los hechos. Porque cuando tú haces algo de profeso, puede caer inclusive en lo penal. Pero ¿qué acontece y viene a ser? Que entiendan la realidad. Porque ¿qué es lo que pasa en San Cristóbal? Ahí hubo gente que progresó, trabajó, echó para adelante, amasó un capitalito de trabajo que le permitía tener una vida más o menos decente, y hoy está en la extrema pobreza, porque lo perdió todo. Ahí es parte de la demanda, lo llama el lucro cesante. Sí. Que no solamente la empresa, sino la persona que no puede trabajar. Correcto. Entonces lo que produce esa persona, lo que debió producir en ese tiempo y no está produciendo, esa parte también de lo que nosotros cuantificamos en los términos de ahí, y no sé cómo estamos de tiempo, pero hay un punto que Roberto aquí ha sido el estandarte de eso en cuanto a lo desaparecido. No quisiéramos dejar de mencionarlo. La ley nos da un plazo de 2 años para lanzar este tipo de demanda. Las personas desaparecidas no pueden demandar porque tienen que esperar 5 años para que los desaparecidos sean declarados muertos. Roberto tuvo una idea brillante y fue que nos fuimos a los antecedentes de lo que había pasado, por ejemplo, con los héroes del 14 de junio del 59 y con los revolucionarios constitucionalistas del 65 que desaparecieron a raíz de esas 2 grandes tragedias. ¿Y qué pasó? Eureka. Roberto descubrió que había una constante, y era que se solicitaba un proyecto de ley para que esas personas que se entendían desaparecidas en esos eventos trágicos fueran declaradas mediante un proyecto de ley específico fallecido para que pudieran ejercer sus derechos dentro del plazo que manda la ley. Ese proyecto de ley está actualmente en el Congreso. La legisladora Idenia Doñé del PLD San Cristóbal sometió el proyecto. Invitamos a la población de San Cristóbal en general, porque hay un llamado para el próximo día 8, lunes 8, a que nos presentemos todos en el Congreso a apoyar ese Congreso de ley para que finalmente estos parientes de esas 12 personas desaparecidas puedan cerrar ese ciclo de dolor. Bueno, señores, nosotros hemos conversado en la tarde de hoy en nuestra entrevista central de Su Mundo con el Pueblo con los doctores Roberto Faza y Rafael Nina, a quienes le vamos a dar 30 segundos para que se despidan, si quieren un mensaje a los familiares, a las autoridades, o algo que se quedó, algún elemento. Bueno, decirle, ellos están en contacto con nosotros estamos cargando, no la carga de nosotros no es financiera solamente, la carga de nosotros es emocional. Yo quiero que usted sepa que cada vez que tratamos esos casos, que nos tienen que explicar lo que le sucedió a su familia, o lo que sucedió a su hijo, que desapareció quemado, cuando esas personas dicen que se le quemó su hijo, se le quemó su papá, que piensan en eso, nos transmiten a nosotros ese dolor, y eso nosotros cargamos con esa carga emocional. Nosotros sabemos el tipo de presidente que tenemos, que un presidente de familia. Tal vez el momento electoral no es favorable para dilucidar este tipo de temas, pero sabemos que algún avenimiento habrá que llegar, porque todo el que tiene hijos, tiene familia, tiene esposo, tiene padre, y piensa que su familia murió quemado, achicharrado, gente que llamó por teléfono, estamos atrapados aquí en este local, y desaparecer la comunicación y aparecer quemado, destruido, y saber el sufrimiento. Entonces, evidentemente eso es doloroso. Nosotros solamente estamos plasmando una demanda de tipo patrimonial para que sean resarcidos económicamente, pero jamás serán resarcidos moralmente. Y no creo que sea suficiente, y yo voy a ser un poquito más crudo que mi compañero, porque un último escándalo de corrupción de un funcionario precisamente de este gobierno, el cual yo simpatizo, para que tú sepas, simpatizo abiertamente con el presidente, pero uno de sus exfuncionarios, el último escándalo que se le descubrió, rondó cerca de, y esto es un secreto, de 1.150 millones de pesos. Y nadie dijo... ¿De quién estamos hablando? No, sin que sea política, pero información al pueblo. Tuvo que ver algo con un alactó.
El acto de educación ¿Pero el actual o el que pasó? El que pasó, bueno, salió en la prensa que hay un gasto de 1,000 y pico millones de pesos. Que no hay manera de donde se justifica. Que no se justifica. Entonces, eso salió en la prensa. Nada más tenemos que tomar de ahí si con una suma parecida pudiera resolverse toda esta situación de San Cristóbal. Bueno, señores, hemos llegado al final nosotros de esta interesante entrevista con los doctores Roberto Faxa y Rafael Nina, que nosotros le agradecemos, y en la medida que vaya evolucionando el caso, pues esto a las puertas del canal Su Mundo TV, del programa Su Mundo con el Pueblo, estará siempre a sus órdenes. Nosotros pausamos y regresamos en breve. No le cambie.